¿Cuál realmente es la diferencia entre entrenar hipertrofia o fuerza máxima? Esta es una duda muy importante y es que es una de las dudas que más se repite en mi feed de Instagram, una de las cosas que más me preguntáis y con las que más controversia hay. Y evidentemente a raíz de esta duda aparecen otras dudas como que debería estar trabajando si soy deportista de equipo, es preferible fuerza máxima o hipertrofia, y si quiero mejorar solo mi estética pero a la vez tener unos niveles altos de fuerza, qué adaptaciones vamos a conseguir si realmente todas las sesiones que tenemos de fuerza las dedico a hipertrofia o a fuerza máxima, y las típicas, cuántas repeticiones debería estar haciendo para trabajar esto o para trabajar lo otro, qué tipo de cargas tengo que utilizar, qué estrategias pueden ayudarme a mejorar todos estos entrenamientos. Pues todas esas preguntas y mucho más vamos a resolver hoy en este vídeo para que cuando termines de verlo sepas exactamente cómo diferenciar la fuerza máxima de la hipertrofia y en función de tu contexto, tu perfil o tus objetivos sepas cuál tienes que utilizar, si las puedes combinar, todas las variables del entrenamiento que necesitas controlar de ambas metodologías. Vamos, absolutamente todo. Soy Álvaro de Francia, tu especialista en rendimiento deportivo de confianza, y tanto en este canal como en mis otras redes te enseño todos los secretos del entrenamiento para mejorar tu rendimiento como humano. Así que lo mejor que puedes hacer si quieres llevar tus habilidades a otro nivel es suscribirte al canal y seguirme en Instagram, que es ahí donde doy la mayor caña día tras día subiendo contenidos sobre este tema. Como en todos los vídeos que hago sobre metodologías de entrenamiento, lo primero es entender dónde se colocan estas metodologías en el sistema de entrenamiento. Ya sabrás que mi sistema de entrenamiento tiene 4 áreas principales: la fuerza, la velocidad, la resistencia y el área de soporte. En este caso no hay que ser muy avispado para darte cuenta que la fuerza máxima y la hipertrofia pertenecen a la misma categoría, que es la fuerza. Ambas están en el mismo bloque, aunque eso no significa que sean lo mismo. De hecho, son bastante diferentes entre sí. Para empezar a entender la diferencia entre estas dos metodologías de fuerza, vas a necesitar entender cómo divido yo personalmente en mi sistema las categorías de fuerza. Una división muy clara que yo hago en mis metodologías de fuerza es la intensidad. En este caso existen dos ramas: la fuerza máxima y la fuerza submáxima. Cuando hablamos de fuerza máxima nos referimos a cargas que normalmente están por encima del 85% de tu 1RM, o para el que no esté muy familiarizado con estos términos, que máximo puedes hacer aproximadamente 5 repeticiones. Es decir, cargas bastante altas con las que no puedas llegar a hacer 6, 7 repeticiones, 8 repeticiones de 5 para abajo. En cambio, cuando hablamos de fuerza submáxima hacemos referencia a todo lo que esté por debajo de eso, por debajo del 85% de tu 1RM, o máximas repeticiones por encima de 5, 6, 7, 8 repeticiones, 9 repeticiones. Todo eso es catalogado como fuerza submáxima. En este caso, para encasillar la fuerza máxima y la hipertrofia está bastante sencillo. La fuerza máxima va en el grupo de fuerza máxima y la hipertrofia en el grupo de fuerza submáxima, junto con otras metodologías que veremos en otros vídeos. Como es natural y puedes llegar a intuir, los trabajos de alta intensidad se realizan con menos volumen y los trabajos de baja intensidad o carga submáxima se realizan con más volumen de repeticiones. Resumiendo y para que te quede claro el volumen e intensidad en estas dos metodologías, en el área de la fuerza máxima normalmente trabajamos con cargas del 85% de tu 1RM, menos de 5 repeticiones máximas, y el área de la hipertrofia normalmente la trabajamos con un rango de entre el 70 y el 80% de tu 1RM, aunque este rango se puede ampliar, que normalmente son entre 8 y 15 repeticiones. Ahora bien, Álvaro, ¿esta es la única diferencia en la hipertrofia y la fuerza máxima? ¿El volumen de repeticiones y la carga? Pues evidentemente no tiene nada que ver con eso realmente. Estos factores son muy importantes, pero hay muchos otros que tenemos que mencionar y que obvio tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer énfasis en una metodología o en otra. Por ejemplo, el tipo de ejercicio que normalmente utilizamos en cada una de las metodologías, cómo podemos dividir las series, la velocidad de las repeticiones, el tiempo de descanso, el daño muscular que podemos tolerar en cada sesión. Para entender todo esto, lo primero que tenemos que hacer es entender a fondo las adaptaciones que estamos buscando con cada uno de estos entrenamientos. Así que vamos a entrar en una pequeña clase de fisiología para que entiendas todo esto a la perfección. Lo primero que debes entender es que hay dos caminos bastante marcados a la hora de mejorar este área de la fuerza. Aquí podemos diferenciar entre adaptaciones neurales y adaptaciones estructurales. Y es que lo que realmente hace que tú puedas generar movimiento o fuerza no es solo el músculo, sino también el sistema nervioso que está conectado a estos músculos, tu cerebro, tus nervios, que le indican con qué fuerza, con qué coordinación, con qué velocidad debe contraerse ese músculo. Yo, para que lo entendáis, siempre os pongo el ejemplo de un coche. Realmente lo importante de un coche no es el motor ni cuántos caballos tenga, sino la centralita. El motor sería nuestra musculatura y la centralita nuestro sistema nervioso. La centralita es el componente que se encarga de distribuir la potencia, de decirle al motor cuánto tiene que acelerar, a qué revoluciones tiene que acelerar. En definitiva, es el centro de control. De hecho, si tú sacas cualquier coche de concesionario sin cambiarle el motor
y le haces unos ajustes en la centralita para que te otorgue más poder, más caballos, más torque, lo que sea, sin hacer ningún cambio en el motor, puedes tener un coche más rápido, más potente, que acelere mucho más rápido. En definitiva, un coche mejorado. Pues lo mismo pasa con tu sistema nervioso y con tu musculatura. Esto es lo que llamamos unidad motora, que está compuesta por una neurona motora y por el músculo o un conjunto de fibras musculares. En este sentido, las adaptaciones neurales tienen lugar en la neurona motora y las adaptaciones estructurales tienen lugar en las fibras musculares o en el músculo, aunque también en tendones y ligamentos. Las adaptaciones neurales hacen que tu sistema nervioso se comporte de manera más rápida, el impulso nervioso que le mandan al músculo o a las fibras sea mayor, que todas tus neuronas motoras se coordinen a la vez para mejorar la producción de fuerza, y las adaptaciones estructurales pues hacen más grandes las fibras musculares, hacen más fuertes los tendones, se encargan de hacer variaciones en los tipos de fibra muscular. Vamos, que unas afectan a tu sistema nervioso, que es lo que no se ve, y otras afectan a tu musculatura, que es lo que vemos todos y lo que todo el mundo se piensa que hay que mejorar a toda costa. Una vez sabemos diferenciar entre estos dos tipos de adaptaciones, lo que vamos a hacer es entrar de lleno a cada una de estas dos metodologías. En el caso de la hipertrofia, el foco está en las adaptaciones estructurales, en hacer cambios en el músculo y no tanto centrado en el sistema nervioso. Y para que el músculo crezca necesitamos tres pilares fundamentales: el estrés mecánico, el estrés metabólico y el daño muscular. Los seres hipertróficos se conocen estos tres pilares a la perfección. El estrés mecánico lo conseguimos con la intensidad. Levantar pesos relativamente grandes nos ayudan a tener ese estrés mecánico. El estrés metabólico lo conseguimos con un alto volumen de repeticiones. Y el daño muscular no solo lo conseguimos con el volumen, sino también aplicando herramientas como por ejemplo el fallo, que en el caso de que quieras hacer crecer tu musculatura pues va a ser imprescindible, aunque esto lo veremos más adelante. Esto es interesante de entender porque esta relación es vital. La hipertrofia se trabaja con cargas medias altas, pero no muy altas, porque si trabajásemos con cargas muy altas el volumen de repeticiones bajaría y por tanto el estrés metabólico no tendría un gran impacto. Esto se parecería mucho más a la fuerza máxima. Por tanto, esta relación entre peso y volumen es bastante importante. En cuanto a series que debería realizar en cada uno de los entrenamientos por cada ejercicio, normalmente están entre 3 y 4. Y en total estaríamos hablando entre 3 a 6 ejercicios por sesión. Recuerda que en este tipo de sesiones buscamos el máximo estímulo para darle a tu musculatura. Entonces estos números de series y repeticiones van a depender también de tu nivel, de lo que seas capaz de recuperar, de tu contexto. En general, 1.000.000 de factores que tienes que controlar. Simplemente tienes que analizar tu contexto. Si eres una persona iniciada, quizá no necesites tanto volumen de trabajo para quedar exhausto y puedas realizar más frecuencia semanal. En cambio, si eres una persona muy avanzada, sí que vas a necesitar un volumen de sesión increíble para fatigar tu musculatura, realmente darle el estímulo que necesitas. Y pues si usas química, todavía más. Los tipos de ejercicios que vamos a realizar en una sesión de hipertrofia son muy variados. Aquí podemos meter mucha cantidad de ejercicios más analíticos, centrados en un grupo muscular en concreto o en un músculo en concreto, aunque no tengan mucho que ver con patrones completos de movimiento que utiliza el ser humano en su día a día, patrones básicos que normalmente utilizamos en fuerza máxima. Aquí puedes meter literalmente de todo. Para mí, por ejemplo, hacer un curl de pierna tumbado pues puede no tener tanto sentido como en este tipo de objetivos de hipertrofia. Ahora, esto no quiere decir que siempre te dediques a hacer ejercicios súper analíticos, monoarticulares. La idea es que combines ambos tipos, pero bueno, tienes bastantes posibilidades. Si hablamos de estrategias conocidas en este mundo de la hipertrofia, la más famosa es el fallo. Y es que a pesar de que yo he demonizado el fallo muchísimo en el contexto deportivo, en este contexto tiene mucho sentido. Hacer todas las repeticiones disponibles para una carga concreta va a ponerte en un estrés metabólico brutal, va a aumentar tu daño muscular. Esto evidentemente no va a tener unas consecuencias bonitas. Vas a estar fatigado prácticamente todo el día, porque básicamente el énfasis de esta musculatura es ese: reventar tu musculatura, regenerarte para volver a reventarla al día siguiente. Punto. Ahora nos toca hablar de la fuerza máxima y en cuanto a adaptaciones es el polo opuesto. Estamos hablando de adaptaciones neurales. Vamos a buscar constantemente que nuestro sistema nervioso esté trabajando al 100% de su poder. Para ello, como hemos dicho antes, el volumen debe ser muy bajo y la intensidad muy alta. Esto es porque si fatigamos a nuestro sistema nervioso al principio de la sesión y trabajamos con fatiga, este no va a poder aplicar todo su potencial, las fibras no van a responder bien y básicamente vas a trabajar a medio gas y se va a convertir en un entrenamiento de fatiga e hipertrofia. Un Fórmula 1 va a ser rápido mientras tenga gasolina en su depósito y neumáticos nuevos. Si la gasolina llega a cero y los neumáticos empiezan a gastarse, los tiempos por vuelta van a empeorar. Pues esto es exactamente lo mismo. Pero ¿qué pasa con las series y el descanso en este tipo de entrenamiento? En este tipo de trabajo, al revés que la hipertrofia, vamos a priorizar las series sobre las repeticiones. No necesitamos ese estrés metabólico. Si nosotros hacemos muchas series pero pocas repeticiones, lo que vamos a hacer es mantener la mayor velocidad posible en las repeticiones de esa serie. Pongamos que en una serie de 6 repeticiones tu velocidad empieza a decaer
caer a partir de la repetición número 3. Pues en este caso, en vez de hacer 3 series de 6 repeticiones, haremos 6 series de 3 repeticiones. De esta manera te aseguras de que tu sistema nervioso y musculatura están dando el 100% en todo momento. Tienes la velocidad como referencia. Que la velocidad sea alta significa que no te estás fatigando y que tu sistema nervioso y musculatura pueden aplicar toda la fuerza que tienen. De la otra forma, si te fatigas, olvídate de poder levantar pesado las siguientes series. Esto en el ejemplo del coche de Fórmula 1 es muy sencillo de ver. Imagínate que estás en la clasificación para una carrera y quieres hacer un récord de vuelta, hacer la vuelta en el mínimo tiempo posible. Tienes dos tipos de estrategia: hacer 3 intentos de 6 vueltas cada intento. De esta forma el neumático se va a ir degradando vuelta por vuelta y quizá las últimas vueltas de cada intento los neumáticos sean bastante más lentos. O en vez de hacer 3 intentos de 6 vueltas, parar cada 3 vueltas y hacer 6 intentos. De esta forma te aseguras que la mayor parte del tiempo tienes neumáticos nuevos y por tanto hay muchas más posibilidades de que hagas una vuelta rápida. Normalmente entre series de trabajo de fuerza máxima se dice que hay que descansar entre 3 a 5 minutos. Esto es por todo lo que te he comentado. Si tu sistema nervioso está fatigado, no va a responder. Y este es el tiempo necesario para reponer toda la energía para tirar fuerte. Aunque he de decir que yo sigo otro tipo de regla que te voy a comentar aquí, es un truquito. Yo lo que hago es juntar 3 ejercicios de fuerza máxima de grupos musculares distintos y trabajarlos en super serie. De manera que cuando termino, por ejemplo, el peso muerto, me voy a hacer press banca y estoy descansando para el peso muerto. Y después de hacer press banca, me voy a hacer dominadas lastradas, por ejemplo, y así estoy descansando del peso muerto y del press banca. Finalmente pongo un ejercicio auxiliar de core, por ejemplo, que me ayude a potenciar y a descansar los otros 3. De esta manera puedo fácilmente completar una sesión de 3 ejercicios de fuerza máxima más un auxiliar, unas 5 o 6 series en aproximadamente 40 minutos. O sea, para el que diga que no tiene tiempo de entrenar, es mentira, es que no sabe entrenar. Y ahora sí, sé que esto de la fatiga, de la velocidad, puede sonar bastante complejo, sobre todo si no tienes mucha experiencia en el tema de la fuerza máxima, pero sobre todo cuando no tienes experiencia en fuerza máxima y te estés preguntando, oye, si yo cojo una carga de 100 kilos en peso muerto, ¿cómo sé si mi velocidad es la máxima? ¿Cómo sé si estoy perdiendo velocidad? ¿Si me estoy fatigando? Probablemente sea tu pregunta y no te preocupes porque para eso existen tecnologías que para mí debe tener todo atleta que quiera ponerse a trabajar fuerza máxima, sobre todo en el contexto deportivo en el que también tienes que entrenar entre semana a nivel de fútbol, baloncesto, vóley. Es aquí donde entran los encoders lineales y es que son game changer, ya que esta tecnología te indica exactamente cuándo debes parar tu serie. Esto es fácil de explicar, simplemente tiene un hilo que se conecta a la barra, mide la velocidad de tus repeticiones, tú seleccionas la pérdida de velocidad que quieres para ese día, un 20%, un 30%, un 40%, un 5% si al día siguiente tienes que entrenar, y en cuanto pasas ese umbral y la velocidad empieza a ser más baja, el encoder te avisa para que dejes de hacer repeticiones y pases al siguiente ejercicio. Porcentaje de pérdida de velocidad, evidentemente vas a seleccionarlo en función de las adaptaciones que tú quieras conseguir, aunque no me voy a explayar hoy aquí. Simplemente si queréis un vídeo de cómo funciona este tipo de dispositivos, dejadmelo en comentarios y así veis cómo lo puedes utilizar en tu día a día como atleta. De todas formas, si queréis haceros con uno de estos encoders, tenéis en mi descripción tanto el encoder lineal de ADR como la plataforma de saltos de ADR. Tenéis todo ahí con un 10% de descuento, entonces simplemente tienes que ir a mi descripción para adquirir uno de estos. Cuando hablamos de movimientos de fuerza máxima, aquí sí que hablamos de movimientos específicos, en concreto movimientos básicos, movimientos multiarticulares, patrones de movimiento funcionales en el cuerpo. No estamos hablando de un curl de bíceps, ni una extensión o una patada de tríceps, estamos hablando de pesos muertos, sentadillas, empujes, tracciones, sus variantes unilaterales, todos esos ejercicios. Ahora bien, con todo lo que te he contado, antes de pasar a qué metodología deberías utilizar y cómo integrarlas en tu entrenamiento en función de tu contexto, quiero aclarar bastantes cosas. Esto de las adaptaciones no es tan fácil como elegir el sabor del helado. No es hago hipertrofia y solo obtengo adaptaciones estructurales o hago fuerza máxima y obtengo solamente adaptaciones neurales. Esto es mucho más abstracto y mucho más complicado que esto. El cuerpo humano no funciona así y aunque trabajes fuerza máxima, siempre vas a tener adaptaciones estructurales y viceversa. De hecho, aquí el componente genético influye muchísimo. Seguro que tienes un colega que va al gimnasio una semana y entrenando fuerza máxima, pilates, yoga o simplemente haciendo cardio se pone más fuerte que tú en un año. Entonces entran bastantes factores que no hemos comentado y que al final son imposibles de controlar. En mi caso, por ejemplo, que busco ser un atleta completo que no tiene competiciones en el fin de semana, tengo entrenamientos de estos dos tipos de fuerza toda la semana. Aunque he de decir que mi perfil se orienta muchísimo más hacia la fuerza máxima. Simplemente porque me interesan mucho más ese tipo de adaptaciones. Concretamente tengo de 2 a 3 entrenamientos de fuerza máxima y uno de hipertrofia. A un culturista sería completamente al revés. No le interesan las adaptaciones de fuerza máxima y le interesa solamente
crear ese volumen muscular. En ese caso la hipertrofia es hacia donde dirigiría mis esfuerzos. Ahora, en el caso de un deportista de equipo o jugador de deportes de raquetas, gente que compita tanto semanalmente como en eventos separados. Bueno, en este caso la hipertrofia y la fuerza máxima pueden tener sentido, pero tienes que tener en cuenta que en etapas competitivas este trabajo de hipertrofia, que está muy relacionado con fatiga y no poder moverte al día siguiente de la cama, quizá no sea la opción más inteligente en ese caso. Yo normalmente cuando estamos en in-season con mis atletas simplemente trabajo entrenamientos de fuerza máxima, concretamente con un volumen mínimo para dar el mínimo estímulo para que ellos puedan seguir mejorando sin necesidad de fatigar la musculatura a tope. ¿Cuándo tendría sentido meter ese trabajo de hipertrofia? Al final, en épocas donde tengas menos densidad competitiva. Por ejemplo, el off-season es la mejor época que puedes utilizar para este tipo de adaptaciones. Me da igual que un lunes o un martes estés cansado, fatigado y en la cama, porque si estás queriendo ganar masa muscular, al día siguiente no vas a tener ningún tipo de entrenamiento. Estás de off-season, tienes todo el tiempo del mundo para descansar. Entonces todo tiene cabida, pero hay que encontrar el hueco adecuado y ser coherente con las adaptaciones y las demandas que te va a suponer ese tipo de entrenamiento y sobre todo las consecuencias. Estoy diciendo que no puedas trabajar hipertrofia en época de in-season, no, pero tienes que elegir muy bien los días y saber qué capacidad de recuperación tienes tú o tu atleta para poder introducir este tipo de estímulos en la semana sin joderle el entrenamiento o joderle el partido. Como resumen y aprendizajes para llevar a casa. Cuando hablamos de intensidad en la fuerza máxima, siempre tenemos que estar por encima del 85% de tu 1RM para ese ejercicio. Cuando hablamos de hipertrofia, cargas en torno al 70 u 80% de tu 1RM es suficiente. Si hablamos de series por ejercicio, la fuerza máxima estaríamos hablando de unas 1 a 6 series. Nos apalancamos en las series y en la hipertrofia entre 3 a 4 series. Nos apalancamos más en las repeticiones. En este caso, las repeticiones de fuerza máxima, teniendo en cuenta la intensidad, estaríamos hablando de 1 a 5 repeticiones máximas y en hipertrofia de 8 a 5 repeticiones máximas. Bastante más volumen. Finalmente, como estrategia que podemos utilizar en cada una de estas modalidades, en fuerza máxima tendría muchísimo sentido utilizar el VBT, entrenamiento basado en la velocidad, para saber en qué punto exacto deberíamos cortar la serie y controlar la fatiga al máximo posible. Y en la hipertrofia el fallo muscular, que nos va a aportar daño muscular y un estrés metabólico que no vamos a poder conseguirlo de ninguna otra manera. En este caso el VBT también se puede utilizar, pero no tiene tanto sentido, ya que lo que vamos a buscar es fatigarnos lo máximo posible. Finalmente, los ejercicios que utilizamos en fuerza máxima son básicos, multiarticulares, basados en patrones de movimiento básicos del ser humano, y en la hipertrofia pues básicamente podemos meter cualquier tipo de ejercicio, normalmente haciendo énfasis en trabajos más analíticos y ejercicios más enfocados en músculos o grupos musculares. La cosa es que ahora ya sabes las causas y las consecuencias de cada uno de estos tipos de entrenamiento y por tanto puedes elegir a voluntad qué es lo que quieres y qué camino decides tomar. Si decides tomar uno, tomar otro o entrelazarlos. Como siempre digo, gracias por escucharme otra vez más. Simplemente te pido que si te ha servido el contenido, crees que es contenido de valor, lo vas a empezar a aplicar, deja un like, un comentario con lo que quieres ver próximamente en el canal, suscríbete al canal para apoyarlo y que sepas que también tienes mi Instagram para ver contenido diario sobre todo esto. Espero que te haya molado y nos vemos en el siguiente vídeo.